Hola mis Endermais, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy voy a hacer algo diferente de lo normal, ya saben, puro Backrooms. Así que me di la libertad de ir al pasillo de los recuerdos, y recordé que hace tiempo eran famosos los SCP, así que fui a mi computadora para investigar un SCP random, y para mi grata sorpresa, me encontré con un SCP bastante interesante, el SCP-2019. Para mí personal, es el hermano perdido del SCP-999. Y aprovechando que es año nuevo, voy a hacer este video con mucha nostalgia. En fin, empecemos. Fundación SCP. SCP-2019. Clasificación del objeto. Euclid. Contención. SCP-2019 se mantendrá en un estado de inconsciencia mediante el uso de sedantes y alimentado por vía intravenosa. Un cerebro deberá permanecer en el interior de SCP-2019 y todos los demás serán extraídos quirúrgicamente e incinerados inmediatamente después. Aquellos experimentos que involucren a SCP-2019 requerirán el permiso de al menos un investigador de nivel 3. Descripción. SCP-2019 es un organismo inteligente y con forma cúbica, de 5mx5mx5m, compuesto de una sustancia gelatinosa verde rodeada de una gruesa membrana transparente. La membrana de SCP-2019 resulta altamente resistente a casi todo tipo de daño y cualquier parte que se elimine crece de nuevo en cuestión de segundos. En las caras laterales de SCP-2019 hay 37 ojos. SCP-2019 es capaz de mover estos ojos por su membrana, lo que le permite ver en todas direcciones simultáneamente. SCP-2019 también es capaz de crear apéndices tentaculares que le confieren movilidad. El interior de SCP-2019 forma cerebros a una velocidad proporcional a los nutrientes disponibles. Teniendo en cuenta el ritmo de alimentación actual, SCP-2019 desarrolla un cerebro cada 2 meses. Cuando se encuentra despierto, SCP-2019 demuestra la capacidad de manifestar objetos físicos y seres vivos. Solo puede crear objetos y seres vivos en su línea de visión, y todas estas creaciones desaparecen tan pronto SCP-2019 deje de percibirlas. Apéndice. Registro de entrevista. Entrevistado. SCP-2019. Entrevistador. Doctor Prólogo. SCP-2019 suele comunicarse mediante lenguaje no verbal gracias a sus capacidades. La comunicación mediante palabras parece requerir enormes esfuerzos por parte de SCP-2019. Esta entrevista se produjo poco tiempo después de su contención inicial. Inicio de registro. Doctor. Hola, SCP-2019. ¿Puede entenderme? SCP-2019 crea una mano flotante con el pulgar levantado. Doctor. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le importa. SCP-2019 crea un semáforo con su luz verde encendida. Doctor. ¿Cómo se describiría a sí mismo? SCP-2019 crea un plato con pudín de ciruelas y un bloque de parafina. Doctor. ¿De dónde procede? SCP-2019 crea una esfera púrpura flotante rodeada por múltiples anillos y 3 esferas más pequeñas. Seguidamente, SCP-2019 crea una lupa grande y la sitúa entre el doctor y la esfera. Se suceden con rapidez varias imágenes en la lupa. Pueden apreciarse varios edificios dorados conectados por puentes plateados. En estos puentes aparece una considerable cantidad de entes similares a SCP-2019, si bien son naranjas y solo acarrean un cerebro cada uno. Doctor. ¿Es este su lugar de procedencia? ¿Son miembros de su especie? ¿Puede mostrarnos más? SCP-2019 crea una mano flotante con el pulgar levantado. Las imágenes en la lupa cambian para mostrar lo que parece ser un lago bajo un puente. Puede apreciarse un ente similar a SCP-2019 recogiendo múltiples objetos en torno al lago y absorbiéndolos en su cuerpo. Doctor. ¿Es usted SCP-2019? ¿Está buscando comida? ¿Por qué no está con otros miembros de su especie? SCP-2019 vuelve a crear una mano flotante con el pulgar levantado. Las imágenes cambian para mostrar una imagen detallada del interior de un edificio. Se puede apreciar a SCP-2019, rodeado de otros miembros de su especie, quienes le apuntan con objetos similares a lanzas. Frente a SCP-2019 se encuentra una máquina con forma de anillo erguido. Los demás miembros de su especie le obligan a moverse al interior de la máquina, que emite una luz azul brillante.
SCP-2019 camina hacia la luz y desaparece. La máquina deja de emitir luz. La imagen cambia a un encuadre detallado de las calles de una ciudad terráquea desconocida. Aparece una esfera de luz azul en mitad de la calle de la que emerge SCP-2019. Doctor, ¿qué significa esto? ¿Se le expulsó de su lugar de procedencia? ¿Por qué? SCP-2019 crea una copia de sí mismo y otra de un miembro ordinario de su especie. Entre ellas flota el símbolo matemático de no identidad. Doctor, ¿se le expulsó de su lugar de procedencia porque se le consideraba diferente a los demás miembros de su especie? SCP-2019 vuelve a crear una mano flotante con el pulgar levantado. Doctor, ¿tienen los demás miembros de su especie las mismas habilidades que usted? ¿Puede hacer algo aparte de crear objetos y seres vivos? SCP-2019 crea una mano flotante con el pulgar levantado. SCP-2019 crea un hombre con ropas similares a las del doctor. El hombre se encoge de hombros. Doctor, ¿qué le ocurriría si se retirasen todos sus cerebros? SCP-2019 crea una tumba marcada con un dibujo que representa un ente similar a sí mismo. Doctor, le agradezco su cooperación. Con esto concluye nuestra entrevista. SCP-2019 alarga uno de sus tentáculos y toca el hombro izquierdo del doctor. SCP-2019 crea una copia del doctor y una máquina de propósito desconocido. La máquina dispara un haz similar a un láser a la copia del doctor, que se transforma en una copia de SCP-2019. Seguidamente, SCP-2019 procede a tocar su copia con sus apéndices. Doctor, no entiendo lo que quiere decir. SCP-2019 se agita violentamente durante varios segundos antes de crear lo que parecen ser palabras formadas por escalpelos y tubos de ensayo. No se ha podido descifrar el significado de estas palabras. 1. JPG Doctor. Lo siento, pero sigo sin entenderle. Volveré más adelante. Conforme el doctor empieza a marcharse, SCP-2019 crea una cadena en torno al tobillo del doctor que se fija al suelo, lo que le impide alejarse. Seguidamente, SCP-2019 se aproxima al doctor y crea varios corazones estilizados que flotan sobre este. El doctor solicita asistencia de seguridad y SCP-2019 es sometido con éxito. La investigación relacionada con el significado de las palabras creadas por SCP-2019 sigue adelante.